soy Sandy Lockwood. Gracias por estar aquí conmigo en este programa Nación RD. Como ustedes saben, a nuestro programa invitamos personas que nos ayuden a definir mejor un problema de esos que tenemos como reto para el desarrollo. Otros traen también ideas sobre cómo solucionar, brincar las barreras, los obstáculos que se interponen entre nosotros y las metas que nos hemos propuesto como nación. En estudio me acompaña, como siempre, Israel Figueroa. Pero también tenemos un tema muy candente y una invitada que ha participado directamente en la evaluación, la medición, la cuantificación de la inmigración en el país. Sonia Vázquez, que estuvo participando en el equipo que hizo la encuesta nacional de inmigración, luego de la pausa. Gracias por continuar con Nación RD y damos la bienvenida a doña Sonia Vázquez, quien es la responsable del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, que ha trabajado en este material, que es la segunda encuesta nacional de inmigrantes en la República Dominicana. Este tema de la migración es un tema muy sensitivo que genera muchos debates y nosotros hoy hemos querido abordar este tema y tratarlo con el máximo nivel de tecnicidad posible, dejando de lado toda percepción, sentimiento y aportando al debate, que es lo que a nosotros nos interesa. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Y la pregunta obligada es, ¿por qué se involucra las Naciones Unidas con este tema? Y si nos puede dar un poquito de detalles en qué consiste este tipo de encuesta. Sí, fíjate, qué bueno que me preguntas. El Fondo de Población de Naciones Unidas es una de las agencias del sistema que ayuda a los gobiernos a nivel mundial y a las sociedades a producir, a difundir y a socializar datos que puedan ser utilizadas por los tomadores de decisión para definir políticas públicas, programas, etcétera. La encuesta nacional de inmigrantes 2012, que es la anterior, vino a llenar un vacío en Dominicana, porque el país hasta ese momento no contaba con información sobre sus inmigrantes, no obstante ser los inmigrantes una población importante en el país. Y la información que siempre prevalecía era la que a cualquiera se le ocurría. Al ojo por Exactamente, ciento. al ojo por ciento. 1 millón, 2 millones, 3 millones, Así es. dependiendo el interés del que daba la cifra en ese momento. Así Pero es. un datito. ¿Qué otros estudios ha hecho el Fondo de Naciones Unidas para la Población? Yo creo que era con población y familia, ¿no? Sí, ¿O es solamente población? Es población. Fondo de Población de Naciones Unidas. Okay. ¿Qué otros estudios ha hecho en el país? Fíjate, son muchos. Nosotros hemos hecho sobre el costo del embarazo en adolescente, la inversión pública que el gobierno ha hecho en juventud. Ese fue reciente, ¿no? Hemos también trabajado en el tema de la fecundidad. Hemos hecho un estudio de toda la Gendesa para saber por qué el embarazo es la encuesta nacional de salud. Exacto. Hicimos un estudio tomando todas las Gendesas que se han llevado a cabo en el país para ver por qué el tema de embarazo en adolescente no disminuye en la República Dominicana ni las alta inversión y la política. Exactamente. Para Hemos hecho estudios sobre la mortalidad materna. ¿Usted sabe por qué le pregunto esto? Para que comencemos la conversación con el público quitando un prejuicio. Porque lo que la persona, y a veces uno el entrevistado entiende, esto es una encuesta mandada a hacer para proteger a los inmigrantes. Sí. Esto no es su caso. Ustedes hacen varios estudios y tocó que fuera de los inmigrantes. De los problemas nacionales. Porque uno Ese es siente un tema espíritu nacional corporativo en Naciones Unidas, pro inmigrante no importa qué. Y no es así. O sea, Naciones Unidas, fíjate, la gente se confunde muchas veces de que nosotros somos gobierno. No, Naciones Unidas no es lo mismo que gobierno. A veces hay gente que me dice,
Mira, pero tú trabajas con el gobierno. No, discúlpame. Naciones no, Unidas. No, yo me organismo refería aparte. a otra Totalmente. cosa, Sonia. Yo me refiero al Ok. espíritu imperante. Quizás esto sea un poquito, me tomo No. un poquito de tiempo para detallarlo. En el mundo existen ahora dos grandes paradigmas, ¿no? Un paradigma que se quiere sostener y que la realidad ha enfrentado que no, que es un lenguaje políticamente correcto, pero inviable en la realidad. El hecho de que todo el mundo en vía de desarrollo puede mudarse al mundo desarrollado, de que toda África puede coger para Europa. Eso no es viable. Imposible. Entonces, las agencias internacionales que nunca antes tuvieron como Naciones Unidas, que es el sistema multilateral, ¿no? Nunca tuvieron que enfrentar la realidad concreta de llevar un paradigma de lo que es políticamente correcto, hay que acoger al inmigrante. Nunca tenía hasta cuántos inmigrantes. Ahora llega el momento de la verdad y se ve que de la teoría a la práctica hay una tremenda brecha insalvable demostrada en que Europa no puede recibir a todos los inmigrantes que quieran ir para allá, como tampoco puede la República Dominicana recibir a todos los inmigrantes que quieran venir para acá, como tampoco pueden los Como no Estados puede, Unidos de claro. Norteamérica recoger a todos los latinoamericanos que quieran ir para allá. Entonces es bueno saber si las agencias están analizando eso o siguen permeadas de ese criterio de que todo el que quiera venir, que venga. Ok, qué bueno que lo planteas. Fíjate, en las teorías de la migración, hoy día, a nivel mundial, se parte de lo siguiente. Uno, los flujos migratorios son un hecho. Y como un hecho, o sea, es factual, tú lo tienes ahí. En algunos Y países hay que decir más, que en este menos, caso, esta encuesta no persigue más que describir el hecho fáctico. Exactamente. El dato, así dar el es. dato. Ahí está el dato y usted lo usa como usted. Como Lo usted que he considere. dicho no aplica para la encuesta, que no tiene valoración de sí o no. no tiene valoración. Es fáctico. Es fáctico, ese es el hecho en el momento en que se llevó a cabo la encuesta. Entonces, ¿qué es lo que los países hoy día están bregando? Es cómo organizar sus migrantes. Ay, no, pero no se me desvíe. Usted hablaba de la teoría de la migración. Por que eso, tienen ahora. pero en la teoría de la migración, el primer punto es aceptar ¿Hay migración? que Aceptar hay el migración. problema, o sea, la Que en realidad. el mundo entero, hoy día, o tú eres un país expulsor de inmigrantes, o tú eres un país receptor. Pero Eso la no es una realidad- valoración. No hemos dicho aún si esa es- tiene que ser regulado Eso o no es regulado. teóricamente. Entonces, ¿qué es lo que plantean los teóricos de la migración? Que lo que tienen que hacer los países es organizar bien sus migrantes. Organizar implica limitar. Y gestionar bien esos migrantes que tienen en su territorio. ¿Qué significa esto? El país tiene que ver cuántos inmigrantes necesita, cómo esos inmigrantes gozan de condiciones laborales de respeto a los derechos humanos, que eso se pide a nivel mundial, porque tú eres persona, no Claro, importa claro. No, si pero eres no está- eso no habilitada está- o mira, no. mira qué interesante lo que ha dicho Sonia. Ha comenzado por decir cuántos migrantes tú necesitas, Como país. no cuántos quieren venir. No, cuánto tú necesitas. O sea, eso es parte de lo que nosotros llamamos la gestión de la migración. Cómo tú gestionas bien la migración en tu país. Y eso tiene que ver con que ya la encuesta, por ejemplo, la encuesta ya da informaciones suficientes para hacer esa organización. Tú sabes ahí dónde están los inmigrantes, dónde trabajan, qué hacen, El grupo cuánto etario ganan, en el que se encuentran. si están en la seguridad social, si cotizan, si no cotizan. Entonces, todas estas informaciones, si van a los hospitales, cuántos van a los hospitales, ¿Para qué van a los ¿para hospitales? qué van a los hospitales? Ay, denme ese dato, O que sea- es el que yo más quiero saber. De una vez dígame qué proporción del gasto en salud se va en los Pero migrantes. no mide el gasto en salud, sino ¿Cuántos cuántos van a los hospitales. Pero déjame decirte que las características generales de la población de inmigrantes es de jóvenes. O sea, nosotros tenemos más del 50% de la población. Es más, tenemos el 62% de la población que es
joven, que está en Ay, lo edad dijo Israel, reproductiva. lo ha 62%. dicho. Entonces, Mira ¿qué la quiere decir razón eso? ahí. Mira, si son jóvenes, hacen el amor mucho. Si Se hacen el amor reproducen. mucho, hacen mucho embarazo. Y si hacen mucho embarazo, van a ir a las maternidades. Bueno, fíjate, lo que dice la encuesta es que tú tienes una población joven que viene en edad productiva y que viene a trabajar. O sea, la tasa Con de todo lo que eso ocupación, implica. la tasa de ocupación es alta. No, pero Entonces, nadie viene a trabajar nada más, profesora. No. Todo el mundo necesita, Por ¿verdad?, supuesto, su ese es el desahogo. otro lado, pero eso es una característica, que la mayoría son jóvenes. Y como pasa aquí en cualquier sociedad, los jóvenes son los que menos se enferman. Fíjate Pero los que que más en paren. el caso, sí, en el caso de los inmigrantes, ahí te voy a dar un dato que sí es preocupante y que tiene que ver con lo que dices. En la mayoría de los países, los jóvenes, la población joven, es la que menos se enferma. Eso es natural, claro, es normal. natural, claro. Normal. Y la población de inmigrantes que se queda a vivir para siempre en República Dominicana es bajísima, en menos de un 3%. ¿Qué quiere decir Menos eso? de un Ay, no, 3%. eso Ahí, no ese, tiene- ese dato me ese genera un Dentro de poco de los ruido. inmigrantes No, pero que es que se tenemos queda que ver- a vivir. ¿Qué es lo que hacen? Mira, cuando nosotros le preguntábamos que si usted participó en el Plan Nacional de Regularización, la persona decía, no, ¿y por qué usted no participó? Si usted es inmigrante, porque no estaba en el país. ¿Sabe cuántos dijeron que no participaron porque no estaban? 37%. Es O sea, decir, llegaron población después del que plan. llegaron Señores, después vayan al y paso, se que van. son mucha información Y se importante, que fueron, Sonia está muchos se diciendo. van. Porque Usted una de está las- diciendo, miren, Ajá. amigos míos, ella me ha dicho antes de comenzar, mire Sandy, aquí para esta encuesta solo se consideró inmigrante la persona que se reconocía que no había nacido en el país y tenía más de 6 meses en el país. Así es, ¿Verdad? residiendo. Esto quiere decir que con la cifra que ella da ahora, dice que el 30% de eso que tenía 6 meses en el país, porque si no, no lo cuentan, ¿verdad? No, si no, un turista. Dijo que él no le interesaba regularizarse o no estaba en el país. Es decir, que es un recién llegado. Tiene más de 6 meses, pero no alcanza a tener el año y medio, los 2 años que tiene el plan de regularización. Estoy correcta. Es una persona que tiene menos de 2 años en el país. Quiere decir que es un flujo migratorio tan activo que el 30% Activísimo. está llegando. Después Y si lo unimos a las Y cifras... saliendo. ¿Eh? O sea, por eso tú estás dando en el clavo, brillante la interpretación. Lo que quiere decir esto es justamente que hay la característica de los inmigrantes en República Dominicana, son circulares. ¿Qué queremos nosotros decir cuando hablamos de una migración circular? De flujos que entran y salen. Entonces la encuesta, la gente dice, pero ¿cómo es posible que creciera tan poco? No, creció mucho. Discúlpame, creció mucho al momento en que se hizo la encuesta. Pero la encuesta no registra, porque es una encuesta de los que están aquí, de los que viven aquí. Esta encuesta no pregunta, y no hay manera, de los que han salido, de los que en los 5 años llegaron y se fueron. Lo que pasa Ok. es que para Entonces, los pero dominicanos, los 30 y- un haitiano es un haitiano, pero no sabes si el que lo contaste hoy es el mismo Si que es- está contando mañana. O si es, o si nació aquí, porque no o si es un sus padres censo, son es una haitianos. encuesta. Es una encuesta al azar probabilística. ¿Qué quiere decir una encuesta al azar y probabilística? Es una encuesta que toma los 36,000 cuadritos en que está dividido. Te tienes que imaginar como si fuera de esos puzzles, ¿cómo se llama? De los Ajá. Rompecabezas. rompecabezas. Entonces, tú tomas 36,000 pedacitos de ese rompecabezas que es la República Dominicana, y dentro de eso, como si tú lo echaras en una bolsa, sacas al azar 915 segmentos, unidades primarias, ¿no? Entonces, esas 915 unidades primarias que tú sacaste son donde se va a aplicar la encuesta. O sea, es una encuesta al azar. Aleatorio. Fíjate, en la de 2012 nos salió que tuvimos muchas dificultades los encuestadores. Salió Casa de Campo en La Romana. Y ahí hubo que ¿Salió llamar como unidad
para ser entrevistados. ¿Y cuál es la Porque esto dificultad? es al azar. Pero cuál que es la así no, dificultad? así no Es se al vale, azar. porque todo el mundo sabe que hay zonas de más concentración Claro. que otras. Claro. Eso contamina los resultados. No, claro, pero tú tienes que aún dentro de las zonas el dato de la cantidad de encuestas a pasar es superior porque son zonas cañeras, zonas fronterizas, Turísticas. zonas turísticas, etcétera, etcétera, Batey. que estadísticamente también Son se las que manejan, concentran. son las que concentran más, fueron tomadas en cuenta. Entonces, porque no es lo mismo tú entrevistar al Gran Santo Domingo, donde se concentran la mayoría de los inmigrantes, que entrevistar en Jimaní, por ejemplo. Claro. Entonces, proporcionalmente también, estadísticamente, tú tienes una representación. Entonces, el otro dato que hay que tomar en cuenta es que esta es la encuesta más grande que se haya hecho en República Dominicana. O sea, ahí hay información de 273,000 personas que fueron entrevistadas, de las cuales hay información. Y luego de esas, ¿Qué información si no tienen ni los papeles? no, pero información en el sentido de dónde viven, cómo viven, hasta los materiales Lo que de ellos- la lo que Ustedes ellos le pudieron dar. preguntaban, ¿tiene alguna sed? ¿Tiene alguna Claro, acta de nacimiento de su documentación es un tema. El tema ¿Y de qué la salió? documentación. Mira, Antes de que nos responda el tema de la documentación, que es el más sensible, porque hizo que muchos consideren que esto motivó el fracaso del plan de regularización para muchos, porque sencillamente si no hay una persona que tenga el documento que el Estado le exige, no se puede. Vamos a hacer una pausa y luego de ella entonces seguimos con este interesantísimo tema. No se muevan. Continuamos con más de Nación RD en esta interesantísima conversación que tenemos con doña Sonia Vázquez, quien es la representante en el país del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estamos hablando sobre la segunda encuesta de inmigración que han realizado en comparación con otras agencias y destacábamos antes de la pausa el dato sobre la muestra que ellos utilizaron para eso. Para que tengamos una idea, nosotros que hablamos tanto en un país politizado de encuestas y presentación de resultados, se habla de cerca de 1.500 a 2.000, que es la muestra regular que se utiliza para decir el porcentaje en términos políticos. Esta encuesta de la que nosotros estamos hablando, la muestra fue de 273,000 personas, que le costó un dineral. Se nos contó que el costo fue de cerca de $1 millón, una logística impresionante, y esto nos habla a nosotros de que estos resultados hay que analizarlos, hay que estudiarlos para tomar decisiones y para forjarnos una opinión mucho más sólida sobre esta temática del tema de la migración. Entonces, con esta muestra 273,000, ¿cómo hacían para llegarle a las personas? Es así como le llegaban a un sitio y le decían, ¿dónde están aquí los inmigrantes? ¿Cómo mira, era? todo ese montaje que se hizo de movilizar a más de 100 organizaciones de la sociedad civil que son cercanas a los inmigrantes, iglesias de ahí, sindicatos que en la zona sur también cooperaron bastante, que trabajan con inmigrantes, muchos son trabajadores agrícolas que están organizados. Movilizar a toda esta gente fue meses de trabajo antes de aplicar la encuesta. El otro elemento también es que nosotros utilizamos lo que se llaman enlaces comunitarios, que son aquellos que trabajan o están muy cerca de poblaciones de inmigrantes, para que haya confianza, para que nos mientan con las informaciones o nos vayan a pintar una cosa lo que no real, es. pajaritos en el aire. A Exacto. responder Entonces, lo que tú quieres oír. Exacto. Entonces los enlaces comunitarios conocen bien las condiciones de trabajo de esta gente, dónde trabajan, dónde están ubicados, dónde viven, con quiénes viven. Entonces también trabajamos con enlaces comunitarios. Y el otro elemento también es que esta encuesta tuvo 7 idiomas para traducción, siendo el mayor, por supuesto, el creol. Entonces, ¿qué Pero, nos señores, hacía eso? Señores, 7 idiomas, ¿para qué?
porque fíjate lo Déjame que ver, pasa. creol. Habla Inglés. inglés, francés, alemán, mandarín Y ya. ¿Cuáles fueron los otros 3? italiano. O sea, teníamos 7 idiomas, porque si había un inmigrante que no se sentía cómodo respondiendo la encuesta, como era tan larga, en español, entonces se llamaba a uno de estos un traductor para que hiciera el cuestionario. Y esto ¿Cuántas preguntas facilitaba tenía? mucho. ¿Cuántas preguntas el cuestionario? Ay, no me acuerdo, pero es larguísimo. Pero sí, 100 y para algo recordar un poquito, de como preguntas. ya lo tenían identificado, ya ellos estaban un poco relajados porque si el pastor de la comunidad haitiana le había dicho ¿Sabe que una no cosa, engancho? o del club, o por ejemplo si era en la terrena Del los sindicato. mismos, no, en la terrena son europeos, ¿no? Pero ellos tienen su grupo que se juntan. Ujú. Bien, entonces le pedían su nombre, No. le pedían de dónde venía. 2 cosas. Ese trabajo previo de 6 meses se hizo en el país entero, porque es el equipo de censo y encuesta de la ONU quien al azar, De la Oficina Nacional de Estadística. Estadística. Hace una parte ahí. A Alessandra Izquierdo le va a salir Balaguer de noche, haciendo que es reformista y que entonces la vida da vuelta, como dice la salsa. La han puesto a dirigir un equipo que viene y le dice al país, mire, el 8% y pico, ¿verdad?, de los que están aquí no son de aquí. Entonces, como Balaguer siempre Que se no es le tanto pintó, como se decía. ¿verdad? Como que no es tanto, Israel, pero Sí, es mucho, Sonia, pero aclárale ahorita recuerde. ese punto, Israel, No, que es pero muchísimo. es una población considerable, pero venimos de decir, uno que está en la calle entrevistando gente, sobre todo con este tema, que hay quienes hablan de 2 millones, Pero 3 Israel, ¿y millones, de cuándo la gente 5 hace millones. ciencia? Uno lo toma como referencia, en fin. Es que mucho, a Alessandra pero- Izquierdo le va a salir Balaguer de noche. Mi amiga, no, Alexandra, muy profesional y muy técnica con sus encuestas, ¿no? Porque la ONU igual hace encuestas y Estos los son resultados hechos, o sea, está haciendo- son los resultados, los hechos, o sea, es una realidad en el momento que se aplicó la encuesta. Pero ¿Usted se imagina que ella hubiese ido donde Balaguer con esos números? Que usted sabe que Balaguer hubiese dicho, Háganla de nuevo. ¿y usted qué háganla piensa de nuevo. hacer? No, pero el presidente Danilo probablemente habrá ya escuchado todos estos datos y lo toma porque es una gente que viene de la ciencia, es ingeniero químico, o sea, Economista. economista, Eso puede ser reivindica economista. es economista, es un hombre de ciencia. Entonces, él sabe que los resultados de una encuesta son el retrato más cercano a una realidad en el momento en que se hizo la encuesta. Si No hoy, estamos echando broma con eso porque sabemos que Sí. Balaguer hubiese hecho lo mismo. Bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. eso es lo que hay. Bueno, Pero hubiese comenzado a tomar medidas, ¿no? Obviamente. Ajá, Eso ajá. tiene que traducirse en el En control acciones, migratorio que usted acciones. hablaba. Eso. Y ahí entonces nos quedamos en la parte anterior hablando de la documentación, ok. que es un punto pendiente porque no puede tener éxito un plan de regularización cuando el que se va a regularizar no tiene un papelito que dice ni cómo se llama ni de dónde viene. Pero es que ella ha dicho Ahí que no hay. le preguntaban ni siquiera el nombre, porque No. para que estuvieran en confianza tenía que ser Anónimo. Un número, anónimo. Sí, mira, todas las encuestas mantienen el anonimato, en anonimato total, las personas que son entrevistadas. Eso es para todo tipo de encuestas. O sea, eso es parte de las reglas del Una juego. ley. O sea, me vienes a entrevistar a mí y yo quedo en el anonimato total de quien te ha pasado esa información. O sea, eso es una regla de oro en estadística. Entonces, lo interesante de esto es la información que se genera con esta población. O sea, ahí hay, la base de datos de la ENI debe de ser una de las más ricas que hay, porque hay en todo, hay en salud, hay en educación, hay en trabajo, hay A que no le preguntaron que de dónde vienen, de cuál pueblo también vienen. hay la historia migratoria, es decir, que si el gobierno le haitiano preguntaron. quisiera tomar medidas y hacer políticas para que su gente no salgan del país, ahí les dice de dónde viene la mayoría, hay comunidades. ¿Y ha habido algún Y acercamiento? le dice además
¿qué hacía esta gente antes de emigrar? Pero espérate, ¿pero de dónde vienen? Bueno, La mayoría, el grueso, ¿de dónde viene? ahí nosotros hay zonas como por ejemplo alrededor de Cabo Haitiano, el Plató Central, es decir, hay zonas. Sonia, esa no es la parte más pobre de Haití. Está diciendo No. que los migrantes que vienen a República Dominicana desde Haití no son precisamente las personas más pobres. Sí, fíjate, yo siempre digo que dentro de los pobres hay los más pobres y los pobres. El que migra generalmente o tiene capacidad para que alguien le preste, o tiene capacidad para haber ahorrado un dinerito y pagar por su traslado. O sea, no son siempre dentro de esa capa de pobres, por supuesto que son pobres, y en República Dominicana es el sector más pobre dentro de los pobres, pero ojo, en sus países tienen la capacidad. Es como los dominicanos Hay que cierta toman habilidad, una Aquí yola. ellos son Los los más dominicanos pobres de que- los pobres, pero Sí. allá no son los más pobres de los pobres. Pero es como el dominicano que toma una yola. Tiene que pagar. Y mucho dinero. Y tiene que pagar y buscar ese dinero. A veces te lo presta un familiar, un amigo, lo que sea, para mandárselo luego, pero tú tienes capacidad para buscar. Pues no sé cuánto cobrarán, pero suponte 30,000 pesos, 20,000 pesos o lo que sea. Entonces, el que tiene capacidad para reunir 20,000, 30,000 pesos, hay pobres que no tienen capacidad tienen, para claro. reunir eso. Entonces, ese es un punto. La otra cosa también es que hay información aquí que son clave para tomar decisiones. El Fondo de Población de Naciones Unidas no entra en decirle al gobierno dominicano ni a ningún gobierno en el mundo qué es lo que tiene que hacer. Su trabajo es Ahí presentar está- el dato. Ahí está el dato. Nosotros hacemos muchos estudios en el país y le presentamos el dato y cada uno sabe qué va a hacer con ese dato. Y al Tra- gobierno de Haití se lo han presentado. Esa es también, hay una presentación a las autoridades de Haití, porque los... Pero su Ellos política es de exportación de personas, de exportación Bueno. de migrantes. Ellos van a decir, bueno, si nada más están yendo de Jacmel, ahora vamos a decir que le manden de otro sitio también. Bueno, ese es de los Para grandes... ellos es una prueba efectiva de su política de gobierno, porque ha aumentado la migración de Haití a República Dominicana. En el 2012 ha aumentado un 9% del 2012. 9%. Es decir, aplaudirán, dirán ellos, Vamos bien, vamos vamos bien. bien. Sí, fíjate una cosa, el gobierno haitiano, por supuesto que tiene mucho que hacer, como todos los gobiernos. Pero es que ellos quieren pero que en la gente Haití- salga en para que Haití, envíe remesas. Es una política. Claro, pero igual nos dirían a nosotros que es una política del gobierno dominicano expulsar para que nos manden remesas desde España y desde Estados Unidos, para poner un ejemplo. Pero no se trata de eso. Los esfuerzos que hacen los gobiernos para que sus ciudadanos se queden en el país, encuentren fuentes de trabajo. En Haití las condiciones no se pueden comparar con la de Dominicana. Aquí hay mucho más esfuerzo para integración en la Claro. economía de la gente. Hay oferta laboral Hay ofertas que laborales. ellos sí quieren, pero que no es la oferta laboral que el dominicano quiere. Ahora fíjate que dentro de la teoría, que a ti te gusta la parte también conceptual, dentro de la teoría de la migración, muchos de los estudios plantean que los países receptores de inmigrantes es porque vienen donde se ha creado vacíos. Sí. O sea, el nacional no cede fácilmente espacio. Es que se van, en la medida en que tú tienes una población que va mejorando sus condiciones de vida, como la dominicana, tú tienes que van dejando áreas solas, vacías. Y Trabajos que no quieren trabajos que los nacionales ya no quieren hacer. Entonces, por ejemplo, yo te pongo un caso. En Estados Unidos, yo viví en Estados Unidos y en la zona en que yo vivía había pocos latinos. Conseguir una gente que me limpiara esa casa una vez por semana al menos, era la cosa más difícil para mí, encontrar eso. ¿Por qué? Porque esa población... Sonia, No iba a con tu ser. escoba y Porque tu lucha, Sonia. esa población ya no está. No estaba a ese nivel. No está para eso. Se ha alcanzado un nivel educativo, un nivel económico que le permite estar en otros espacios
de la producción en su país. Y lo mismo ocurre con Dominicana. Hay dominicanos que sencillamente no aceptarían por nada trabajar en ciertas áreas. ¿Dónde están los inmigrantes? Hay 3 áreas principales. Nosotros tenemos un 36% de esos inmigrantes que están en la agropecuaria, en esas fincas por allá, en la agricultura, trabajando. Sí, pero para eso sí tiene y tú solución. te vas a los porque campos. Eso sí tiene solución con tecnificación del campo. Del campo. Bueno, Eso pero sí ya tiene... ese otro desafío que tienen los productores, los grandes productores agrícolas de aquí. Pero tú te vas a los campos, y te lo digo porque mi abuela murió ya, pero mi abuela sola, que era viuda, los hijos fuera de ahí, y manejando una finca, la pobre, con vacas y cosas, y no encontraba mano de obra para poder trabajar ahí. Entonces también tú tienes que no hay mano de obra en el campo. Los agricultores, si me está escuchando alguno, sabe que yo estoy diciendo No una es realidad. así, es una realidad. Es una realidad. En Yo la siempre me construcción, pregunto, en la y- construcción, No, el caso ponte a es- hacer una casa. Tú eres ingeniera, Está bien, ponte Sonia, a hacer pero una casa. hay algunas, no aparece. hay algunas zonas que sí se pueden tecnificar, pero hay otras. ¿Cómo usted tecnifica? Pegablo. Es un trabajo manual, ¿Me eso entiende? es de fuerza. Hay otras cosas que sencillamente hay que aumentar el nivel de ingreso para que el dominicano de salario Hacerlo más atractivo. hacerlo tú más dices. atractivo. Volviendo a la parte agrícola, yo creo que los esfuerzos tienen que ir dirigidos a la tecnificación, no para eliminar totalmente, porque por más que se tecnifique No, el campo, siempre siempre se requiere, necesitará. pero disminuye sensiblemente cuando usted tiene una cosechadora, que usted no tiene que hacerla, o una, para tirar la semilla del arroz tampoco tiene que ir con un gente uno a uno. O en otras ocasiones, como me han dicho que hace el ingenio que está en Puerto Plata, que trae trabajadores temporales y luego los devuelve. Eso es Pero eso es real. parte de la gestión que yo decía. O sea, un gobierno La migración circular. tiene tú sabes la cantidad de trabajadores temporales que entran a Estados Unidos y que tienen un carnet temporal y termina la cosecha y se van. Porque uno piensa, pero la mayoría de los inmigrantes quieren estar en su país. Y porque esos son Ellos no quieren estar en su país. Perdóname, Usted no va a esos querer son- trabajar 3 meses y después durar 6 sin comida, No, sin trabajar. perdóname. Quieren tener trabajo el año entero. Estos son emigrantes forzados por las condiciones económicas y por las pocas opciones que le brinda su país, que emigran. Entonces, si tuvieran en sus países, Si tuviera. Eso Ahora sí. tuvieran, Ahora sí. no salieran. Entonces, Claro. salen forzados Por por las el hambre, circunstancias, claro. por las circunstancias en que están. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes una población que puede venir y trabajar perfectamente 6 meses y regresarse. Así ¿Y cómo hay. se alimentan esos 6 meses que van a estar en su país? Bueno, Si ellos necesitan trabajar, por eso es que vienen, porque no tienen ingreso en su país. pero fíjate que las características de la población que viene mayoritariamente, o sea, ¿quién es la población mayoritariamente inmigrante aquí? Los haitianos. ¿Quiénes son los segundos? Los venezolanos. Los venezolanos tienen otras características. Hay una situación política, Eso es coyuntural, eso va a pasar. etcétera, que lo ha hecho salir de su país. Ese es otro tema. Pero en el caso de los inmigrantes haitianos, hay un porcentaje altísimo que entra y sale. Y los que salen muchas veces no son los mismos que vuelven a entrar. Otros son los mismos 2 veces. La encuesta se lo pregunta. ¿Cuántas veces usted ha entrado al país? ¿Cuándo fue la primera vez que usted entró? Ay, ¿qué salió? No, hay un 37% de ellos que A los habían entrado recientemente. O sea, Y los otros son los... y los otros, Entran, salen. eso, se quedan 2 Entonces, años, yo te 3 quiero decir años. a ti que eso es un tránsito normal. Ujú. Que en esa frontera no se está regulando nada, que me perdonen los que están ahí. Porque si el 37% Llegó. llegó y entró, Hace entonces poco. los operativos o pseudo operativos no están haciendo nada. Por el contrario, los resultados de esa encuesta te dicen que hay una tendencia a estabilizar
el porcentaje de inmigrantes en la República Dominicana. Ujú. Porque en el 2012, claro, en el 2012, fíjate tú que el aumento de 526,000 a 571,000 inmigrantes ahora, o sea, sí ha habido un aumento. 9.7%. No se puede... Es un 9%. Claro, no se puede decir que no, pero hay que decir que la gestión que está haciendo el gobierno dominicano tratando de organizar, incluyendo la frontera, hay que reconocer que hay Pero en el un montón dato, de... en el dato, tú me lo ibas a demostrar en el dato no se ve. Sí, fíjate, para la percepción que hay aquí de que los inmigrantes son mucho más de lo que están ahí, Sí. y para la comparación entre la encuesta 2012 y la encuesta 2017, podríamos decir que sí, ha habido aumento, ¿Cuántos No. eran pero los- no un cuánto- aumento fuera de control. ¿Cuántos eran los circulares En el 2012. en el 2012? Los que acababan de... No me acuerdo el dato de Ahí de sí nos vamos a cuánto dar era. cuenta, porque si ahora fue de un... Si antes era Pero más, también era ¿Lo dice allí? una también era No. una cantidad significativa en el 2012 de aquellos que tenían menos de 2 años en el país. Lo que quiere decir que es una población que no se queda ese grupo no se queda aquí por mucho tiempo. Bueno, puede inferirse eso, pero también se puede inferir que entra y sale como quiere. Así es. Vamos a hacer otra pausa y luego de la pausa continuamos con este interesantísimo tema. No se muevan. No hay nada mejor que tener estadísticas confiables. Usted puede o no puede estar de acuerdo con un resultado, pero tiene que impugnarlo a partir de la muestra, si la muestra fue suficiente, si la selección de la muestra fue correcta, si en realidad lo que se preguntó era pertinente, y a mí, humilde entender, luego de esta entrevista, yo entiendo que una muestra de 273,000 personas que hicieron la ONE, Oficina Nacional de Estadística, y también el Fondo de Naciones Unidas para la Población, es mucho más que significativa. Y a partir de las preguntas que le hemos hecho a Sonia, que ha estado involucrada en este devenir, en esta encuesta, pues también quedó muy convencida. Y además, los resultados, un 8 y pico % de migrantes, eso para mí tiene un correlato con lo que yo veo en la calle. Porque un 8% en una muestra es muchísimo. Y por eso es que vemos tantas personas que identificamos como haitianas en las calles. Y venezolano. Sí. Pero yo no me gusta sentarme en los venezolanos porque es una coyuntura, señores. Bueno, pero son inmigrantes también. ¿Me entiendes? Yo no puedo hacer un conteo de venezolanos porque no los veo tanto. No me presionan visualmente. A ver, pero 8% de 8 y pico, dijeron, pero de esos, ¿cuántos son? de origen extranjero. Exacto. Vamos que son a sintetizar inmigrantes. en esa data. Porque recuerdo que en un momento en la pausa me hablabas sobre diferenciar entre los que son migrantes y los que son descendientes. 8 punto y pico involucra 8.5 involucra a todos, haitianos, los de origen extranjero, europeos, que son, inmigrantes más sus descendientes. Y entonces, entre todos, son el 8.5% con respecto a la población nativa. inmigrantes más sus descendientes que no son dominicanos. Exacto. No, nacieron en República Nacieron Dominicana, aquí. son descendientes. Porque si nacieron fuera, son inmigrantes. No, yo me refiero a que en nuestra parte, es un dato muy importante. En la nueva normativa que tenemos, Claro. o bueno, la que La siempre hemos nueva tenido, Constitución. la que siempre hemos tenido, pasa es que Ujú. antes la interpretaban como querían. Ujú. Y solo es dominicano el que es hijo de residentes legales, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, esos fueron los que midieron. No, la No encuesta, saben. fíjate que la encuesta no tiene que ver con el estatus regular o irregular que tenga la persona entrevistada. Eso le compete a las instancias gubernamentales. Lo que te pregunta la encuesta es, si naciste en otro país y reside en la República Dominicana, eres inmigrante.
te pregunta si tus padres, ambos o uno de ellos, es extranjero. Entonces, esos son los descendientes de extranjeros. Ahí es que la puerca retuerce el rabo en esa encuesta. Y ahí es que está el subregistro. Al meter esa categoría, los hijos de inmigrantes, ¿me entiendes? Yo creo que ahí puede haber un subregistro y por eso dio la cifra más baja de lo que la gente esperaba. Bueno, lo que pasa es, fíjate, lo que ocurre es que tú tienes los descendientes de inmigrantes que fenotípicamente la gente, y aquí involucran también dominicanos, tú los ves en la calle y tú piensas que los únicos negros que hay en este país son inmigrantes haitianos. Muchos de esos son dominicanos nacidos aquí que no tienen nada que ver con origen extranjero o tienen un origen extranjero de padres o de una madre o de ambos haitianos, por ejemplo. Entonces, para la percepción, todos ellos son. Ahora, la encuesta, es que mira, nosotros no nos metemos. En la visualización, perdona que insista en este punto, no sé la historia de Israel, que es una persona de color, pero te voy a contar la mía. Mi abuelo, que era de color, yo nunca lo consideré a él un inmigrante, porque el inmigrante era mi bisabuelo, que vino de las islas, ¿no? Mi abuelo yo lo consideraba dominicano porque, y eso que mi abuelo nació en Turks and Caicos. Vamos a poner, no mi abuelo, pero mis tíos que todos nacieron aquí, los hermanos de mi abuelo nacieron todos aquí. Mi abuelo fue el único que nació por accidente en Turks and Caicos. Estaban en Puerto Plata estaban peleándose bolos y coludos, y para que no se pusiera nerviosa la mandaron de una tía en Turks and Caicos, que tú eres de Puerto Plata, sabes que queda enfrente. En fin. Pero uno no, mi familia, los Lockhart, que vienen de Alexander Lockhart, nosotros no consideramos que ellos, los hijos, Jaime Lockhart, Moses Lockhart, ninguno de ellos eran inmigrantes, ellos eran dominicanos. Así es. Pero si tú haces la encuesta, tú lo cuentas como inmigrante. Mira, probablemente ellos, si se le va a hacer una encuesta, no se definan como inmigrantes, porque han tenido una integración total a la sociedad. Sí, ahora Juan Lockhart era un inmigrante, porque el hermano de mi abuelo era Juan Lockhart. De eso que tú eres de Puerto Plata. Claro. ¿Cuántas cosas no se llaman Juan Lockhart allá? La mayoría. Símbolo de la dominicanidad. Entonces ahora Juan Lockhart era un inmigrante, porque su papá y su mamá eran inmigrantes. No, es que estamos de nuevo, vamos a definir de nuevo. Un inmigrante es aquella persona que nació en otro país, pero que reside en el momento de la encuesta, residía en la República Dominicana. Pero los hijos lo cuentan también, en tu encuesta te han contado los hijos. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes un inmigrante y tiene hijos de la primera generación, como decimos nosotros, o sea, sus hijos inmediatos, no los nietos, sus hijos inmediatos. Entonces, esas personas son descendientes, no son inmigrantes. Pero en una encuesta tú lo cuentas. Claro, como descendientes. Como descendientes. Pero ¿para ahora, qué ¿qué lo cuentan ocurre? si no son si es una encuesta de inmigración? Bueno, pero ¿Para qué lo ponen en el % total? No, porque fíjate que hay la República Dominicana, la mayoría de los inmigrantes son haitianos. Hay una masa de descendientes de haitianos en la República Dominicana, sobre los cuales no había tampoco, o muy poco, o casi nada de información. Pues así, a los % relevante. de los que y en la encuesta tú lo tienes separado. O sea, eso es un dato, ¿cuántos son? pero tú lo tienes separado, exactamente. De descendientes, tú tienes que son 277,000 en total los descendientes, hijos de un padre o ambos padres extranjeros. ¿Y los inmigrantes? Y los inmigrantes son 571,000 redondeando. Es decir, que los descendientes vienen siendo 59.6%. los descendientes vienen siendo como el 50% de los inmigrantes. Son, tú tienes 277,000 y de los otros tú tienes 32.6%. Exacto, son los Óyeme, inmigrantes. que se Pero reproducen. otra cosa, Sandy, a tener en cuenta,
a propósito de lo que tú dices, que también nosotros a veces confundimos nacionalidad con inmigrantes. Entonces, eso pasa también con algunas embajadas. Por ejemplo, si tú tienes un abuelo español o un padre español, te da la nacionalidad española a ti, a tus hijos. Y no me acuerdo si hasta los hijos de tus hijos, no estoy segura, pero se lo da todo. Entonces, la Embajada de España registra que tiene 7 nacionales españoles ahí. Pero para fines de la encuesta no tiene que ver con nacionalidad, tiene que ver con inmigrantes que nacieron en otro país. Pero ¿qué pasa? Para la Embajada de España, tú eres española y tú apareces en su registro como española, sí, porque tu abuelo era español. Yo creo que esa liga no está correcta. Ahí El que es hijo de un inmigrante no puede ser englobado en la misma categoría. No, es que no está en la misma categoría. Pero cuando se habla de la cifra dura, 8.5 están ellos puestos ahí. Sí, están los descendientes de los inmigrantes. Están los descendientes. Bueno, ahí está el dato, puro y llano. La interpretación ahora cada quien la va a hacer dependiendo de los intereses que entienda, pero la realidad está ahí. Está en la web la encuesta, se puede la persona. Sí, la puede. Y aquí está en la del UFPA, UFPA RD, está también en la de la ONE, está también en el del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. O sea que, señores, por favor, los comunicadores lean la encuesta, claro, a ver si contribuimos a que cese un poquito, ¿verdad? El invento en cifra y comencemos a hablar a partir de una cifra base que viene siendo esta que tenemos. Y sobre todo a quienes están en la responsabilidad de diseñar políticas que tomen este dato y también tomen las medidas del lugar. Amigos, gracias por habernos acompañado en la entrega de hoy. Doña Sonia Vázquez, muchísimas gracias por este interesantísimo aporte que nos ha hecho y será hasta la próxima.